Buonasera, buona tarde para todos, prima facie. Mi más sincero y emotiva felicitación a los dos grandes juristas a quien se dedica este maravilloso Congreso Internacional de la FIA y Global 2021 y obviamente de Aurimaja. A la ministra, la doctora Margarita Beatriz Luna, ministra en retiro, y evidentemente al magistrado de la Corte Suprema de Costa Rica, Álvaro Burgos, mi más sincera felicitación y de manera muy particular mi gratitud por participar con ustedes. ¿Cómo olvidar que hace un año la Federación de Abogados, presidida y que obviamente aprovecho para darle un abrazo muy fraterno a mi querido joven presidente hiperactivo, el doctor honoris causa Francisco, y también evidentemente saludar con un cariño especial a dos grandes doctores honoris causa de ese bello país de Costa Rica, de quien he abrevado no solamente su conocimiento, sino la fraterna amistad. Me refiero al doctor Rafael Rodríguez Salazar y a mi querido amigo Kendall Ruiz. A todos los que están en casa, muchas gracias por recibirme y para establecer esta interacción académica por este medio, en un tema muy importante, creo yo, de gran trascendencia en el mundo. El tema que se me asignó fue precisamente la importancia y la trascendencia de la prueba indiciaria. Pareciera que lo más fácil hoy día es emitir una resolución, es decir, un auto, una sentencia, una medida cautelar, una medida provisional, como las manejamos en México en el 16 constitucional o en las resoluciones judiciales de Costa Rica, cuando se habla de provisiones. Pareciese fácil, pero para emitir una ejecutoria, una resolución, incuestionablemente se requiere de reglas de corte procesal. Es increíble lo que se escucha, con atención también abrevé la experiencia de las y los brillantes ponentes que me han antecedido, y creo que en el mundo estamos viviendo o estamos cruzando los umbrales de la poca credibilidad de una ciencia penal de un siglo XXI que entre el control punitivo, el desgaste de las instituciones, tanto de fiscalía o procuración de justicia como de administración y las cortes internacionales, han bajado el nivel y la crítica exacerbada y evidentemente la parte mediática. Fíjense ustedes que para exponer algún tema, tal y como algunos amigos me conocen, pues es obvio que he escrito algo al respecto y que evidentemente con humildad y cariño tengo que expresar, me ha funcionado en mis prácticamente 32 años de magistrado. Algo maravilloso, amigos procesalistas, amigos abogados, estudiosos de la ciencia penal. Hoy día se requiere que el abogado del siglo XXI, el juzgador, el acusador, el defensor, maneje los 5 sistemas de justicia, pero también maneje la prueba indiciaria. Me van a decir, no, pues es que en Costa Rica no se maneja prueba indiciaria o teoría circunstancial. Al darle una ojeada rapidísimamente a su código, ¿qué creen? Sí manejan la prueba indiciaria y es de altísima responsabilidad para los juzgadores de su país. Ahora bien, el tema está si evidentemente la han utilizado en sus debates, en sus análisis críticos, cuando utilizan sus alegatos de apertura o alegatos definitivos para la etapa de juicio oral, o en su caso ya para una revisión de sentencia, en apelación, etcétera, etcétera. Y lo comento porque manejando un poquito la parte del derecho comparado, resulta que en España, Italia,
Colombia, incluso aquí nosotros en Latinoamérica, México, hemos bifurcado, hemos centrado en una dinámica de hablar de datos, de elementos de prueba. En Costa Rica hablan de elementos de prueba, de instrumentos o herramientas probatorios y obviamente o evidentemente la prueba como tal. Yo afirmo en el 2010, 5 capítulos, 900 páginas de este libro que la primera edición se agotó y entramos, es de pasta blanda, de la prueba indiciaria de Editorial Porrúa. Y esta, que es el mismo libro pero en pasta dura, han demostrado en mi país, por lo menos en mi país, que la prueba circunstancial o indiciaria hoy día es la regina probatorum, incluso para emitir un auto vinculatorio a proceso o una medida cautelar. No es novedad. En el derecho hebreo saben cuál era el elemento probatorio y me permití hacer referencia rapidísimamente a la parte comparativa porque el Código Criminal de Italia y España hablan de medios de prueba. Ustedes hablan de elementos de prueba. En México hablamos de elementos, medios de prueba, datos, evidencias, huellas y de manera muy particular la prueba como tal. La mayor parte de los autores doctrinarios pues manejamos alguna teoría. Déjenme comentarles que en algunas ocasiones en apelación, en el sistema tradicional o acusatorio, argumentan los abogados textos o párrafos completos de alguno de mis libros. Cuanto más o cuanto menos de este libro de la teoría circunstancial, que evidentemente abre un panorama diferente. El gran lío o el gran tema es que no nos gusta a los ministerios públicos, a nuestros propios policías, a nuestros peritos y a los juzgadores armar dentro de la teoría del caso todos esos elementos indiciarios que se describen en 3 momentos especiales: tiempos, condiciones, circunstancias y formas de ejecución. Esa es la parte toral como tal. Todavía hay países que hablan que hay que acreditar el delito. El delito no se acredita. El delito está plasmado normativamente en los códigos. Lo que debemos acreditar a través, tal y como lo dice también el Código de Costa Rica, elementos de convicción. España, hace 10 años, decía que para emitir una resolución debía de manejarse la teoría de la convicción. Hoy se habla de la íntima convicción. México describe en el artículo 20 constitucional, apartado A, fracción séptima, que los jueces y magistrados deben de emitir autos y sentencias bajo circunstancias que también en Costa Rica, en uno de los artículos más preciosos que encontré, es que debe estar motivado, debe establecer las condiciones y las razones, la fundamentación y obviamente el enlace de esa convicción como tal. Si se dan cuenta, este elemento del probandum, al que yo le llamo la regina probatorum, es también tan antigua como la propia humanidad. ¿Saben cuál fue el primer medio probatorio o el primer elemento probatorio en la cultura hebrea? Primeramente, la adivinación. Segundo, la sospecha. Tercero, el señalamiento. Señalaban con el dedo índice quienes eran probables ejecutores de un hecho delictivo. Después vino la sospecha. Posteriormente, con la teoría de las probabilidades y de las equivalencias, se empezó a manejar una teoría de indicios. Es triste que en algunas ocasiones académicos dicen que con la pura y vasta racionalización de la prueba, la prueba lógica y razonada es más que suficiente para dictar sentencia. Ya los quiero ver en casos muy particulares. Yo respeto el contexto de teorías y miren ustedes, en el artículo 9 del Código de Procedimientos Penales de Costa Rica, donde hablan, artículo 9, estado de inocencia, primer regla de corte procesal para la emisión de una resolución.
en caso de duda, lo más favorable al imputado. Esta es una regla primaria desde la cultura hebrea. Incluso en el derecho canónico se establecen condiciones específicas de que la duda razonada no debe aplicarse en contra, sino en favor del inculpado. Es decir, que la duda es una regla de corte procesal. Que la duda puede operar en un tribunal unitario, en un tribunal ejecutoria la está emitiendo un solo juez. En una colegiación, esta regla de prueba la considero improcedente, porque bueno, tendrá duda uno o dos jueces o magistrados, pero tres tendrán la misma duda en un caso particular. Y algo también maravilloso, la mayor parte de los países latinoamericanos nos hemos imbuido en este vorágine tan enorme de carga procesal, manejando la teoría de Florian como regla general del proceso, de que todo debe de emitirse de acuerdo a las reglas de la sana crítica. Sana crítica, otra regla de corte procesal. Amigos, cuando yo he tratado de aplicar en una resolución aproximadamente de 15 tomos, en un delito de privación ilegal de la libertad o secuestro clásicamente, ¿creen ustedes que puedo aplicar las 8 reglas mínimas que se manejan en la sana crítica? Yo quisiera preguntarles a los abogados, amigos y hermanos de Costa Rica, si en unos alegatos de apertura o en una audiencia de oralidad debaten precisamente o en apelación de que las reglas de la sana crítica no han sido utilizadas. Y miren ustedes, la sana crítica tiene principios, tiene estamentos, tiene reglas y niveles de interpretación por analogía, por lógica y evidentemente por objetividad procesal. Por eso se habla del principio de objetividad y de congruencia procesal. ¿Cuántas reglas hemos manejado a lo largo de la historia de la humanidad a partir del derecho romano-germánico, cuando se establece la consideración de los procedimientos formularios, sumarios o sumarísimos? ¡Qué maravilla es describir en un tiempo lo que era la tasación de prueba, posteriormente la valoración de la prueba libre, la racionalización de la prueba objetivamente por convicción o íntima convicción, o la duda razonable? ¿Y los indicios dónde quedaron? ¿Cómo se establecen los indicios? Yo espero que me den la oportunidad de hacer algunos ejercicios muy prácticos, dos ejemplos muy sencillos, pero de manera muy particular, que a ustedes los motive un tanto cuanto de este tema tan trascendental, tal y como inicié mi razonamiento y mi comentario. Porque es bien fácil criticar al juzgador cuando absuelve o cuando condena. Y conste, institutos que manejan resoluciones administrativos o electorales en mi país, severamente criticados. ¿Será que ni siquiera los abogados manejamos las reglas mínimas de la sana crítica? Esto es lo que a mí evidentemente me deja, como se dice clásicamente en el argot del béisbol, en stand-by. ¿Por qué? Porque, bueno, si los romanos hablaron de la argenta, es decir, del indicium, del dentro, del contenido de una acción de acusación, realmente resulta alarmante que hoy día podamos establecer condiciones de tasación de pruebas. No hay que olvidar que hace 50 años aproximadamente, la regina probatorum era la confesión, lo más absurdo. Y encuentro códigos procesales que está la confesión en el catálogo de pruebas. La confesión jamás puede calificarse como un probandum, porque es la antítesis de la acción imputativa del acusador. Y déjenme iniciar, si me lo permiten, con un ejemplo muy elemental, evidentemente de carácter bíblico, para que se den cuenta de la gran importancia de los indicium, de la acción razonada simple y de manera muy particular de aquellos datos que de alguna manera entran en la lógica
en la objetividad del juzgador para emitir una resolución que en muchas ocasiones dice la ley suprema, las constituciones y los códigos. Basta motivarlas, fundarlas y establecer condiciones objetivas de razonabilidad. Ejemplo de la cultura hebrea. Está en mi libro, todos mis libros manejo un poco de cultura hebrea y manejo algunos parangones, evidentemente como parábolas especiales. Dicen que ante Jesús de Nazaret llegaron los escribas y los fariseos trayendo consigo a una mujer a quien, ojo, supuestamente o presuntivamente la sorprendieron en adulterio y la pusieron frente a él y en medio de la multitud le dijeron: maestro, esta mujer acaba de ser sorprendida en adulterio. Moisés, acuérdense que creó la ley mosaica, que todos hacemos referencia a los 10 mandamientos, pero se han de acordar mis amigos en Costa Rica cuando presentamos el libro de la teoría de la presunción de inocencia, son más de 22 mandatos de la ley mosaica. Dice, nos manda la ley mosaica a apedrearla y privarla de la vida. ¿Tú qué dices al respecto? Le preguntaron para ver si condenaba. Ojo, una condena de oralidad que yo le llamo el juicio sumarísimo más importante en aquella época en la cultura hebrea. Los fariseos tenían una cultura jurídica férrea de acuerdo a lo que establecía evidentemente Moisés. Jesús evidentemente los escuchó, se inclinó en el piso, escribió algunas líneas o algunos grafos y ellos les insistían: esta mujer es pecadora, debemos de castigarla. Jesús, después de escucharlos, expresó la lapidaria frase que hoy día incluso tiene un gran auge y gran importancia cuando dijo: aquel que esté libre de pecado, que arroje contra ella la primera piedra. Precioso mensaje, precioso ejemplo para describirles algo elemental. Díganme cuáles son los indicios, es decir, los elementos o datos informativos para establecer la teoría circunstancial. Primer indicio, pues la mujer adúltera, los fariseos, los escribas, los ancianos, el vulgo, el maestro Jesús y un supuesto mandato de la ley mosaica. Ahora bien, quiten estos indicios y dígame a través de la sana crítica, la lógica razonada, ¿quién puede aplicar sin esos elementos indiciarios una sentencia mosaica? ¿Y se aplicaba en aquella época? Claro que se aplicaba. Los indicios, queridos amigos, representan una ciencia, la ciencia indiciológica. Hay que hacer la clasificación de los indicios de manera muy puntual y no tan dogmática. Hay indicios directos, hay indicios indirectos, hay indicios remotos, hay indicios imputativos, hay indicios imputativos referenciales que son básicos para una razonabilidad, una fundamentación adecuada, repito, en cualquier audiencia, en cualquier auto o cualquier medida provisional o medida cautelar. Cuanto más, cuanto menos, punto menos que importante en una sentencia, porque se establece el sentir de una certeza por convicción. Costa Rica establece sana crítica. México maneja sana crítica, pero sorprendente en nuestro país, en el 14, 16, 19, 20 y 21 constitucional hablamos de elementos, de datos, de medios, de pruebas y manejamos una regla especial que es la teoría circunstancial. No es posible que si estamos dictando sentencias ad libitum bajo, yo pregunto, ¿cuáles? Textos como tal, la regla procesal o criminalística de los testimonios. ¿Sí me están escuchando? Hola, ¿sí me escuchan? Sí, señor. Sí. Tiene algún problema con su internet, pero le seguimos escuchando. Gracias. Dentro de las reglas criminalísticas para los atestos, manejando un poquito el derecho italiano, no hay necesidad de manejar reglas de sana crítica o de prueba razonada.
solamente describir si el testigo, ya sea presencial, no presencial, circunstancial o de oídas, primero, si estuvo presente en el lugar de los hechos. 2, si estuvo consciente, porque hay muchos testigos que están presentes pero no están conscientes. En una fiesta, en muchas ocasiones no están conscientes los testigos. Luego, por tercer elemento, si vieron el desarrollo de los hechos. Si estos tres elementos no existen en un atesto, yo pregunto, ¿dónde voy a subtraer el indicium para establecer el famoso puente, el nexo causal entre la acción y el resultado? Verdaderamente increíble. La indiciología nos muestra que uniendo, voy a poner el ejemplo más sencillo, eslabón con eslabón, una especie de rosario, que de un testimonio podemos subtraer 5 indicios, de la prueba pericial otros 5 indicios, de las propias inspecciones 2 indicios. Todos estos indicios se van concatenando para hablar de la teoría circunstancial. En nuestro país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha manejado a los indicios como la teoría circunstancial, y para Martínez Garnelos, con respeto y cariño hablo, de que la indiciología como prueba tal establece la reina de las pruebas en todos los sentidos. Les quiero comentar como experiencia que en el 2000 yo tuve una amarga experiencia por tasar pruebas. Me vi obligado en escribir este libro de la prueba indiciaria y les quiero decir que todas mis sentencias, por lo menos en 25 años de los 32 que llevo, un solo amparo o recurso de casación no ha procedido. No ha procedido. ¿Cuál es el objetivo de este planteamiento? De que cuando estemos ante un auto o ante una resolución definitiva, tenemos que pedir mínimamente al juzgador no solamente la fundamentación y la motivación, que me diga 2 o 3 reglas de la sana crítica y de sus elementos de convicción para llegar a ese fin toral de la sentencia, del sentire en cuanto a fondo y forma. Nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales hace referencia a que incluso después de concluida la audiencia se puede emitir una resolución. Condena o absolución y te dan días para que emitas tu resolución escrita. ¿Cómo recuerdo a mis maestros en la tercera escuela de Sociología Jurídica de Italia cuando dice: no es posible que en el contexto de la verbalidad o de la oralidad, el abogado, si es diestro, evidentemente, en el contexto de las técnicas de argumentación, pueda convencer a un fiscal o a un ministerio público, cuando lo importante es el manejo toral de todo ese conjunto de datos, de todo ese conjunto de evidencias, de huellas, de vestigios, de elementos de convicción, porque pareciese que los elementos de convicción se sustituyen por los indicios en varios códigos. Maravilloso, yo diría maravilloso. En algunos códigos penales, porque todavía no tenemos en México, fíjense, les cuento, y mis amigos mexicanos que les gusta el derecho penal no me dejarán mentir. En México empezamos al revés. Es decir, en lugar de tener un código regulador punitivo, no punitivo, un código normativo penal, tuvimos reglas procesales. Es decir, primero manejamos las reglas de proceso y después manejamos las reglas de conducta. Es más, la parte dogmática en el libro primero o segundo de figuras jurídico-procesales importantísimas para todos los que amamos la ciencia penal. Es increíble. Pero bueno, tenemos todavía en México 33 códigos con el Código Penal Federal. Y déjenme comentarles una gran cantidad de fiscalías o procuradurías. Les decía, en un caso muy práctico para que tengan ustedes una idea, y obviamente entremos en esa interacción reflexiva, aunque sea a la distancia, pidiéndoles encarecidamente su comprensión y agradeciéndoles evidentemente la parsimonia con que me escuchan, pero de manera muy particular por lo bondadoso en estos planteamientos que estoy virtiendo. Hace unos días, en una revisión de una sentencia, atención abogados, jueces y amigos, de violencia doméstica, todavía en algunos códigos le llaman violencia familiar.
La violencia tiene una gran clasificación desde el punto de vista de la criminalística, de la criminología y de la política criminal. Solamente el concepto de violencia. Si es violencia doméstica, tiene características especiales. La juez, una juez, por cierto, mujer, que obviamente yo las quiero, las admiro, a las juzgadoras, pero ¿qué creen? Sentencia absolutoria de una juez de violencia doméstica. El imputado entra al domicilio de la persona con la que cohabitó o estuvo viviendo en concubinato aproximadamente 2 años. Hubo un hijo de por medio, hay acta de nacimiento del menor, entra al domicilio de la persona con la que él vivió, es decir, la concubina. Dice la juez que no se acredita ninguno de los elementos materiales. Para que tengan una idea de violencia doméstica en México, que el sujeto activo tenga parentesco de afinidad con la pasivo. 2, que las conductas se realicen en contra de un miembro de la familia con la finalidad de maltratar física, psicológicamente al pasivo. 2 elementos. Dice la juez que estos elementos no se acreditan por no demostrarse la afinidad. Pregunto, ¿y la documental? La acta de nacimiento, la declaración imputativa de la abuela, que es la víctima, el menor y la concubina, no son elementos indiciarios sin establecer sana crítica, sin establecer razonabilidad de la prueba, porque ni siquiera estamos trazando la documental, sino más bien el enlace lógico objetivo de la existencia de un menor y del vínculo de afinidad. Resulta increíble, pero déjenme comentarles lo que maneja la juez. Dice, es que la víctima no dijo cuándo se conoció los concubinos A y B. No sabe en qué fecha tuvo nacimiento el menor. ¿En qué consistió esa dicha relación presuntiva afectiva entre A y B y menos con la abuela? ¿Cuál fue la relación entre el pasivo de noviazgo, de adulterio, de concubinato? ¿Les parece esto lógico? ¿Les parece a través, por lo menos, de la primera regla de la sana crítica? Bajo el principio de objetividad procesal, un razonamiento coherente para destruir el primer elemento de la afinidad. Señores, está el acta de nacimiento. Hubo un concubinato. Se revocó la resolución. Fue aprobada por unanimidad y evidentemente debatiendo y combatiendo a través de la teoría circunstancial. Yo les decía que en su Código Procesal Penal encuentran ustedes, atención amigos de Costa Rica, la teoría circunstancial y así manéjenla, por favor. Es una sugerencia con humildad. La teoría circunstancial para manejar indicios a través de elementos de convicción en Costa Rica los encontramos en el artículo 183 sobre la admisibilidad de la prueba, evidentemente directa e indirecta. El segundo párrafo habla de los tribunales para establecer, limitar los medios de prueba de los hechos o circunstancias. ¿Se acuerdan que yo les decía que la indiciología no es como tal un probandum pleno tasado, sino se refiere al contexto concatenado armoniosamente de datos e indicios? Esto es maravilloso, pero por favor, sujeten el 183 con el 184 para decirle, señor juez, señor magistrado, usted no asignó el valor correspondiente a ninguno de los elementos indiciarios, elementos de convicción o elementos de prueba que se apartan de manera conjunta y armónica de la prueba esencial que estamos manejando en el caso particular, tal y como lo plasma el 184. Consecuentemente, ustedes, hermanos de Costa Rica, tienen la bellísima teoría circunstancial en el artículo 183 y 184, y lo hermano a través precisamente de los elementos indiciarios, que bueno, también recordando esta parte comparativa, Alemania no habla de medios de prueba, habla de instrumentos probatorios. México, entre elementos de prueba, medios de prueba y herramientas como tal.
el concepto de la teoría general del proceso, cuando escribimos alguna teoría, como que nos deja un tanto mal parados. No podemos casarnos con una teoría, sino más bien con el bagaje inminente de ese raciocinio formal, pero del que va a juzgar, no de la prueba. Necesitamos ser lógicos, coherentes, objetivos, de alta profesionalización para emitir por lo menos una medida cautelar. Y cuando hacía referencia a que los indicios en el mundo se ha convertido en la regina probatorum, es porque ya es una ciencia, la ciencia indiciológica. En todos mis proyectos de resolución, cuando hay una acción imputativa, señalo e indico y expreso textualmente: la imputación de la víctima o de la ofendida es un indicio imputativo referencial. ¿Por qué referencial? Porque el artículo 184 a ustedes se los está marcando de manera conjunta y armónica, pero que además debe ser adecuada. Esto es ir jugando un poquito con una de las más bellas teorías importantes. Se dan cuenta del caso bíblico del maestro Jesús de Nazaret para emitir una resolución cuando dice: mujer, ¿quién te acusa? Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Dónde están los indicios? ¿Dónde están los datos para que te aplique la ley mosaica? Como en el caso de la violencia doméstica que acabo de señalarles de una compañera juez. Hay ocasiones que los jueces de control, así se llaman a los jueces de legalidad en mi país, los que inician con las audiencias preliminares, que por cierto, también en algunos países he visto que le llaman salas de juicios orales. Para mí es una incorrección técnica, sin manejar evidentemente lingüística procesal. Son salas de audiencias. Las audiencias tienen unas grandes vertientes, una gran clasificación que puede manejarse hasta para providencias, como ustedes las manejan, o para las medidas cautelares o providenciales en México en el 16 constitucional. Pero este juez de control increíblemente ha abusado bajo el principio de legalidad y rompiendo con lo que señalaba el querido maestro Jeremías Bedham. Hoy y mañana y ayer, en la época bíblica, en la cultura hebrea, el principio trascendental para emitir una sentencia no es la oralidad, es la publicidad y la descripción objetiva de esos datos indiciarios, referenciales, imputativos, remotos, directos o indirectos, que nos lleven a una certeza por convicción. Y si hablamos, y si me apuran un tanto cuanto, de la íntima convicción, la verdad es que también tenemos ahí un dilema muy crucial, porque también nos damos cuenta que en algunos países jueces y magistrados no tienen carrera judicial. ¿Cómo creen que van a tener una íntima convicción en un asunto laboral, agrario, familiar, penal o civil? La íntima convicción entra, como lo decía el maestro Joseph Raz, uno de los más grandes filósofos, cuando hablaba de la teoría del dominio del hecho en la consumación de un acto civil, penal o de cualquier tipo. Establecer la certeza y objetividad de la acción. ¿Qué es lo que ha ocurrido en nuestro tiempo? Que evidentemente nos casamos, nos apasionamos. Yo hablo así y me apasiona cuando manejo algo con objetividad, porque les repito y les digo con toda sinceridad, y pueden meterse al correo o a mi página, de todos mis asuntos que he manejado teoría circunstancial por condena, el 98-99% han sido favorables a mi resolución y a mis criterios, manejando, repito, teoría circunstancial. Es cierto que hoy, con el principio de debido proceso, el tan bello y especial principio de inocencia y los instrumentos internacionales nos van limitando y nos van obviamente manejando estándares, pero atención, no de la prueba, estándares de la acción sobre el hecho.
que es algo diferente. ¿Cómo podemos hablar que la regla de trato, regla de juicio, para unir y fusionar el principio de inocencia, se da a través de una racionalización de prueba? Pareciese que Florian y tantos autores han quedado en el olvido. Y si me apuran un tanto cuanto, en aquel caso bíblico, bastaron meros indicios, actos referenciales para que no hubiera condena. Y lo más grave, siglo XXI, una jueza declarar que no hay violencia doméstica cuando la abuela, la concubina y la existencia de un hijo demuestran que hubo maltratos, palabras soeces, incluso violencia física, porque hay dictámenes ginecológicos y dictámenes psicológicos que describen la autoestima mínima en la concubina y en el menor. ¿Qué es lo que se requiere para estos casos en particular? Sensibilidad procesal, sensibilidad del probandum y manejar incuestionablemente la regina probatorum, que es los indicios, elevada teoría circunstancial. Claro, hay que aprenderlo a manejar. A algunos no les gusta, es que por sana crítica basta la fundamentación. No. La sana crítica o la duda razonable es importante, pero yo sostengo, y lo digo en mi libro, la duda razonable puede existir en un juez o en un tribunal unitario, nunca en una colegiación, porque rompe con el principio de objetividad, evidentemente, y sobre todo de congruencia procesal, de los 3, los 4 o los 5, como lo manejan en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando hay una colegiación. Esta es la importancia y la trascendencia. Por eso en algunas ocasiones me permito señalar algunas circunstancias especiales cuando pregunto, ¿realmente aquellos que están describiendo su teoría, la teoría que gusten, la teoría que más les ha gustado y les ha funcionado, han tenido la praxis procesal de emitir un auto, por lo menos un auto, una medida cautelar? Créanme que muchos de los autos no están motivados y fundados, menos, evidentemente, con lógica razonada. Y repito, la sana crítica como tal, tiene reglas, principios y estamentos. No los he visto en las ejecutorias. Nos vamos por los principios procesales. Hoy día, en este siglo XXI, y repito con emotividad, creo que nos hace falta ser un poco más sensibles, más humanos ante cada caso en particular y alejarnos de la parte mediática. La parte mediática ha afectado mucho a los juzgadores del mundo. Basta con que a un juzgador se le diga, te vamos a enjuiciar a ti, estamos en contra de tu criterio, y los que dicen que nos van a enjuiciar o simple y sencillamente que no están de acuerdo con los criterios, pues no terminaron ni siquiera el nivel primario. ¿Qué hacer, queridos amigos? Bueno, este es uno de los ejercicios más bellos y por el cual yo le agradezco mucho a mi presidente, el doctor honoris causa Francisco Morales, que en este 11º Congreso Internacional me permitieron participar con este tema tan bello, tan poco explorado, que también les comento, queridos amigos, si algún día vienen a México, quieren pedir el libro, en la segunda edición agrego como algo novedoso. Para los indicios de imputación está la otra contraparte. Y en esta segunda edición de pasta dura, agrego que esta ciencia indiciológica, de la misma manera que tiene la positividad de los indicios, están también la otra parte que se llaman los contraindicios. Hay que empezar a brevarlos, hay que empezar a manejarlos. Hay, por sobre todo, que ponerlos en práctica. Sí, claro, nos da la oportunidad del código cuando habla de elementos de prueba, cuando habla de medios de prueba. Esos elementos o esos medios nos dan datos como tal, pero dice la regla más bella y más especial, que los indicios aislados no tienen importancia. Los indicios concatenados, hermanados, conjuntamente relacionados, evidentemente
que tienen un valor potencial y no se habla de deficiencia ni de ineficacia, se habla de licitud. Esto, repito e insisto, me parece importante para describirlo como tal en mi planteamiento de esta charla académica. ¿Cómo no agradecerle a nuestra queridísima presidenta de Orimaja, a la queridísima maestra y magistrada Rebeca Xicotencal, por permitirme también participar en este tan importante congreso? Pero de manera muy particular, hermanarme a la felicitación de dos grandes juristas. Y qué bello, ¿no? Que tengamos el reconocimiento para una ministra en retiro, como es la ministra Margarita de México, y para uno de los grandes en Costa Rica, como es el maestro, el doctor Álvaro Burgos. Hoy, insisto y reitero, tenemos que entrar en este nuevo esquema de valorar o de establecer condiciones objetivas de la acción y del hecho para emitir una medida provisional, una medida provisional, una medida cautelar o un auto o una resolución. Pero si no la observan, amigos, utilicen el argumento escrito o verbal en las audiencias y háganle ver a los jueces de legalidad, de control, que no han aplicado esa regla de sana crítica, cuanto más o cuanto menos sobre la teoría circunstancial que bellamente los legisladores, espero que los legisladores se hayan dado cuenta en el Código Procesal Penal de Costa Rica, en los artículos 183 y 184. Pero también me di a la tarea de leer los artículos, por ejemplo, del 220, el 184 habla de reglas de la sana crítica, el 224 de elementos de convicción, 354 elementos de convicción, el 361 reglas de la sana crítica, el 361 lo está exigiendo de su código, el 289 circunstancias del hecho, vale o no vale, intentar un poquito cambiar la idea clásica y evidentemente de aquellos procedimientos formularios y sumarísimos del derecho romano canónico o germánico romano, a un derecho que yo también insisto, porque me lo han hecho ver mis maestros. Hola, 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 que me lo han hecho ver mis maestros en Italia. ¿Ya se acabó mi tiempo? No, señor, siga. Que me han hecho ver mis queridos maestros en Italia de que hoy la tasación de la prueba es la más alejada de la realidad. Recordemos, hace 40 años, la regina probatoria de la confesión. Hoy no podemos aceptar una confesión o un juicio sumarísimo a través de la aceptación de hechos y de testigos protegidos, entre comillas, testigos protegidos para establecer medidas cautelares, criterios de oportunidad, cuando evidentemente la teoría circunstancial nos abre un bello panorama de evidentemente para emitir resoluciones. Lo triste o lo complicado es que en muchas ocasiones las propias universidades entran en el bagaje de que el maestro por su praxis, si es abogado litigante, lo que le ha funcionado a él es lo que aplica. Hoy repito, la duda razonable o en caso de duda hay que absolver, la sana crítica, la tasación de prueba, la lógica razonada, la racionalización de la prueba o los estándares de la prueba con racionalidad o no racionalidad y por supuesto la convicción o la libre interpretación que prácticamente la escuela clásica del maestro Francesco Carrara se utilizaba de libre albedrío, de libre arbitrio para dictar sentencia, está totalmente rebasada. Hoy tenemos que hablar de una sistemática probatoria, pero siempre prendida o colgada de la prueba indiciaria. Afirmo y sostengo que la regina probatorum, con la utilidad que pueda manejarse en el litigio, en la defensa o simple y sencillamente en los autos y resoluciones, serán básica y trascendental para llegar no a una verdad histórica, sino a una verdad legal, formal, procesal y eminentemente objetiva.
Puedo establecer toda una serie más de consideraciones al respecto, pero sí, si me lo permiten, simple y sencillamente concluiría mi participación manejándoles y pidiéndoles encarecidamente que hoy día tenemos un nuevo panorama distinto, diverso a la interpretación de esos elementos de convicción. Hoy, el hombre, el juzgador, el abogado, entre más preparado, tiene una convicción diferente en cuanto al análisis, interpretación, aplicación de la ley y de una lógica razonada para la emisión de una sentencia. Les agradezco enormemente lo bondadoso que han sido conmigo en estos minutos. Les envío un abrazo muy fraterno y me comprometo, si me lo permite el presidente del Colegio de Abogados y de mis amigos, que si Dios nos permite a fin de año, esta pandemia me obligó a escribir 7 libros y espero llevar 3 para presentarlos en Costa Rica. Mi cariño, mi gratitud por lo bondadoso que han sido conmigo y de manera muy particular, siempre un hermano mexicano con los brazos abiertos para ustedes y mi felicitación por este 11º Congreso Internacional. Muchas gracias.